estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Primitivo? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Oye, David, pues con este tema en donde ya estamos avanzando, no solamente en la narrativa, sino que estamos dimensionando de manera distinta un tema que a lo mejor ya parecía parte del panorama sangriento de este país, ¿no? Que son las desapariciones, que son las ejecuciones extrajudiciales, que son las fosas clandestinas. Hoy estamos hablando de centros de exterminio y prácticamente a donde volteemos los encontramos, David. ¿Qué está ocurriendo? Sí, lamentablemente se mantiene la lógica macabra que tú referenciabas correctamente al hacer alusión a lo que ocurrió en Ayotzinapa hace algunos años. Lo que sucede es que los cárteles de la droga, para evitar que sus células homicidas sean llevadas a juicio y procesadas por homicidio, desaparecen los cadáveres. Si no hay cadáver, no hay homicidio y a los presuntos responsables del asesinato de personas no se les puede fincar esta responsabilidad. En el caso de que fueran enjuiciados por homicidio, los sicarios tendrían penas muy largas y estas penas, condenas en prisión, doblarían su voluntad y darían información acerca de los ilícitos de los cuales fueron partícipes. Ese es en el fondo la razón principal por la cual los cárteles no dejan a las personas que lamentablemente asesinan a pie de calle. Recuperan los cadáveres, los llevan en este caso, a hornos crematorios y les dan muerte. Este rancho en particular, como tú bien señalas, funcionaba como centro de entrenamiento para los grupos de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay instructores que les capacitan en el manejo de armas de fuego, manejo de explosivos y tácticas de tortura. De acuerdo con la información que han dado algunas personas jóvenes que han logrado escapar de estos centros de entrenamiento, incluso se les obliga a la ingesta humana, de carne humana, Ujú. perdón. Es decir, situaciones realmente atroces en el México de hoy. Oye, ¿qué tan extendida se puede considerar esta práctica, si es que se pueden tener datos, David? El tema, lo que se revela en Teochitlán, Jalisco, es toda una cadena Sí. de hechos absolutamente terribles, ¿no? Desde el momento en que un cártel, una organización delictiva, pone en las redes sociales un aviso de ocasión, en donde ofrece trabajo. Entonces, se cita a una persona en algún lugar, que puede ser, y estos son hechos que además han sido contados por algunas Sí. víctimas, se le cita en la terminal de camiones de Guadalajara, por ejemplo. Ellos llegan, evidentemente, pensando en que van a obtener un puesto de empleo y lo que se encuentran es que son secuestrados pues, para convertirlos en soldados del narco. ¿Cómo pueden operar estas redes de esta manera tan extendida sin que la autoridad se dé cuenta? Lamentablemente, de acuerdo con lo que, coincido plenamente con lo que como comentó el fiscal el día de ayer, el día de hoy en la mañana, en el sentido de que la existencia de estos centros de entrenamiento y estas dinámicas que tú mencionas de reclutamiento vía engaños, solo pueden existir mediante la complicidad de las autoridades locales y con un anillo de protección de que tenía este rancho, este y otros tantos que Ujú, se han ujú. descubierto y que funcionaban como centros de reclutamiento. Las modalidades son muy variadas. Este caso que tú señalas es el que utilizan para atraer a exmilitares, ex policías, ofreciéndoles un salario como guardias de seguridad y porque lo que están buscando son personas que tengan adiestramiento en el manejo de armas de fuego y defensa personal. En otros casos se da el secuestro de jóvenes en zonas urbano marginadas, en comunidades rurales, jóvenes de nivel de preparatoria, secundaria, que son secuestrados, levantados a pie de calle y llevados para que pasen las pruebas de sicariato. Ujú. Se les suministra metanfetaminas. No sé si recuerdas este caso también muy atroz de jóvenes secuestrados en la zona de Lagos de Moreno, Claro, claro. fueron obligados a atacarse unos a otros y a asesinarse mutuamente. Una imagen terrorífica que circuló incluso en medios internacionales de un joven con un machete en mano decapitando a uno de sus compañeros. Ujú. Esto se hace con el objeto, son pruebas de sicariato que les imponen los cárteles a los jóvenes para identificar cuáles de ellos tienen la fuerza, la temeridad para realizar este tipo de actos atroces. Si no los cometen, evidentemente son asesinados. Habrá que ver, seguramente no es el único rancho que hay en esta zona que Ujú. es totalmente controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación, que es de hecho, así como Culiacán es el corazón del cártel de Sinaloa, la zona metropolitana de Guadalajara
es la capital del cártel Jalisco Nueva Generación, la zona metropolitana, muchos municipios que están en esta región. Y no solo hay este tipo de centros de reclutamiento en Jalisco, sino en otros estados del vasto narcoimperio del cártel Jalisco Nueva Generación. Oye, David, justamente esa es la pregunta. ¿Es el cártel de Jalisco el único grupo delictivo que utiliza estos métodos? Lamentablemente no. El grupo que originó y inauguró este tipo de prácticas son los Zetas. Los Ujú. Zetas estuvieron conformados en un inicio, por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que habían recibido adiestramiento en este tipo de tácticas de tortura. El cártel de Sinaloa, que trabó un conflicto con ellos durante varios años, hasta que finalmente fueron desarticulados, asimiló muchas de las prácticas de los Zetas y el Cártel Jalisco, cuya organización de la cual surgió el Cártel Jalisco se hacían llamar los Matacetas, Ujú. abrevaron de sus enemigos este conocimiento, esta expertise de muerte para infundir terror y para generar una especie de mitología para atraer a jóvenes que querían adherirse a la actividad criminal. Sirve, por supuesto, como un sello de identificación para los grupos del crimen organizado. De manera adicional, como el Cártel Jalisco contrató a algunos caiviles Sí. integrantes del ejército de élite de Guatemala, que también tienen capacitación y conocimiento en ese tipo de tácticas de guerra. Se ha difundido ampliamente entre el Cártel Jalisco este tipo de prácticas, incluso en redes sociales circulan videos atroces de cómo sicarios abren el pecho a sus contrincantes, arrancan el corazón de alguno de ellos y se Ujú. lo comen a mordidas. Sí, sí, sí. Son imágenes que de repente circulan en las redes sociales y demuestran pues, la hazaña con la que actúan este tipo de grupos y que desafortunadamente abundan cada vez más en nuestra República Mexicana. David, ¿cuáles serían los estados en donde se concentran, en donde se dan más este tipo de hechos? Son prácticamente los estados en donde hay un descubrimiento por parte de los colectivos de búsqueda de personas de estos narcocementerios, estas narcofosas. Normalmente cerca de una narcofosa, normalmente hay narcofosas de este tamaño. Hay centros de adiestramiento y también hay hornos crematorios. En ocasiones el de Jalisco, es singular porque estaba perfectamente acondicionado como horno crematorio, pero en algunas entidades se utilizan hornos de tabique No, eh, para poder desaparecer a los cadáveres. También utilizan cuerpos de sí. agua. Los narcotraficantes, algunos de ellos, son asiduos a a instaurar zoológicos con Ujú. con animales exóticos, con cocodrilos, con felinos, y de acuerdo con lo que relatan ellos mismos, descuartizan a sus rivales y se los entregan, los dan en alimento a estos animales. Entonces, el abanico de tácticas es muy amplio, disolverlos en ácido, arrojarlos al mar, hay toda una serie de prácticas. ¿Cuáles estados están en esta situación? El estado de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, principalmente, que también son estados de alta violencia Claro. homicida. Muy bien, pues David, muchas gracias como siempre por tomarnos este enlace. Gracias a ti, Primitivo, un abrazo. Un abrazo fuerte para David Saucedo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.